Detén lo que estás haciendo en este momento. Sí, tú, el que está viendo este video mientras toma un café o mientras descansa después de un largo día de trabajo. Necesito que vayas ahora mismo a ese frasco de monedas que tienes olvidado en un cajón, a esa vieja lata de galletas que guardas en el armario, a ese bolso de mano que ya no usas, a esa gaveta del escritorio donde caen las monedas sueltas desde hace años, porque existe la posibilidad, real y comprobada, de que entre todo ese cambio que consideras basura, exista una moneda de 1 centavo, del año 1967, que coleccionistas serios han pagado miles de dólares por poseer. No estoy hablando de una leyenda urbana ni de una exageración de Internet. Estoy hablando de subastas documentadas, de casas como Heritage Auctions y Stack's Bowers, de registros verificables que cualquier persona puede consultar. Y lo más increíble de todo es que esa moneda, en apariencia, es exactamente igual a cualquier otro centavo de Lincoln que has visto miles de veces en tu vida. Nadie la mira 2 veces. Nadie sospecha nada. Y precisamente por eso sigue circulando, sigue perdida en cajones, sigue esperando a que alguien como tú finalmente se detenga a mirarla con atención. Antes de continuar, quiero presentarme, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos una historia que mezcla economía, guerra, escasez de metales, errores de fábrica y sumas de dinero que muchas personas jamás imaginarían encontrar en su propio bolsillo. Este canal se llama US Numid Legacy, y aquí nos dedicamos exactamente a esto, a rescatar del olvido monedas comunes que en realidad esconden un valor extraordinario, contando su historia real, sin inventos, sin exageraciones vacías, solamente con datos verificables y con la pasión de quien realmente ama la numismática. Si este es tu primer video con nosotros, te invito a suscribirte, porque cada semana traemos una historia nueva sobre monedas que probablemente tienes cerca de ti en este preciso momento. Activa la campana de notificaciones para que no se te escape ningún video. Deja acá tu like si sientes curiosidad por lo que viene a continuación, y si conoces a alguien que colecciona monedas antiguas, o a alguien que simplemente guarda cambio viejo por costumbre, comparte este video con esa persona, porque tal vez tú mismo le estés regalando la noticia de su vida. Y ahora quiero hablarle directamente a quienes tienen 55 años o más viendo este video. Ustedes que han trabajado durante décadas, que han criado familias, que han ahorrado centavo a centavo cuando el dinero no alcanzaba, que guardaron cambio en frascos de vidrio simplemente por costumbre, sin pensar jamás que ese hábito silencioso podría convertirse en algo importante. Ustedes que hoy están pensando en la jubilación, en darle un respiro a las finanzas familiares, en dejarles algo a los hijos o a los nietos. Quiero que sepan que muchas de las monedas más valiosas descubiertas en los últimos años no fueron encontradas por jóvenes coleccionistas con equipos sofisticados, sino por personas mayores que revisaron cajas viejas, herencias familiares, colecciones olvidadas de un padre o un abuelo, y se llevaron una sorpresa que cambió por completo su percepción sobre ese cambio que durante años consideraron insignificante. El trabajo duro que ustedes hicieron durante toda una vida bien merece que, antes de tirar o gastar esas monedas viejas, se tomen 15 minutos para revisarlas con calma. Puede que no encuentren nada, pero también puede que encuentren justo la moneda de la que estamos a punto de hablar. Para entender por qué el centavo de 1967 es tan especial, tenemos que retroceder al contexto exacto en el que fue acuñado, porque esta no es una moneda cualquiera nacida en un año cualquiera. 1965 fue un año de crisis para la Casa de Moneda de Estados Unidos. El precio de la plata había subido tanto que las monedas de 10, 25 y 50 centavos, que hasta entonces contenían plata real, empezaron a desaparecer de la circulación porque la gente las atesoraba por su valor metálico, no por su valor nominal.
el gobierno enfrentaba una escasez seria de monedas circulantes, y el Congreso respondió con la Ley de Acuñación de 1965, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson el 23 de julio de ese año. Esta ley no solo cambió la composición de las monedas de plata, sino que además eliminó temporalmente las marcas de ceca, es decir, esas pequeñas letras que indican en qué instalación de la casa de moneda fue acuñada cada pieza, con el objetivo específico de desalentar a los coleccionistas que atesoraban monedas según su origen, agravando aún más la escasez. Esa medida se aplicó a las acuñaciones de 1965, 66 y 67, así que cualquier centavo de esos 3 años, sin importar si fue producido en Filadelfia, Denver o San Francisco, no lleva ninguna letra que indique su procedencia. Esto no es un error de fabricación, es una característica intencional del diseño de esos años. Y es importante que lo sepas para que no confundas la ausencia de marca de ceca con un defecto de acuñación, un error que comete muchísima gente sin conocimiento profundo del tema. En 1967, Estados Unidos vivía además el peso creciente de la guerra de Vietnam, un conflicto que consumía recursos, atención pública y una enorme cantidad de energía nacional. En ese mismo año se estrenaba la última película de Charlie Chaplin y nacía la Asociación Americana de Baloncesto. Mientras el país atravesaba estos cambios sociales y económicos, la Casa de Moneda producía una cantidad colosal de centavos para sostener el comercio diario, llegando a acuñar más de 3.000 millones de unidades solamente en ese año, repartidas entre las instalaciones de Filadelfia, Denver y San Francisco, aunque, como ya mencionamos, ninguna de ellas dejó su huella identificativa en la moneda. El diseño de esta pieza tampoco es casualidad. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, diseñado originalmente por Victor David Brenner en 1909, para conmemorar el centenario del nacimiento del expresidente. Ese diseño prácticamente no ha cambiado desde entonces, salvo por las pequeñas iniciales B de B, que fueron trasladadas del reverso al área bajo el hombro de Lincoln en 1918. En el reverso encontramos el monumento a Lincoln, diseño creado por Frank Gasparro en 1959 para reemplazar las tradicionales espigas de trigo que habían decorado el centavo desde su creación original. Si observas con atención, en la parte inferior derecha del monumento, podrás distinguir las diminutas iniciales FG del diseñador. La composición de esta moneda es bronce, formado por 95% de cobre y 5% de zinc, lo que le otorga un peso estándar de 3.11 gramos y un diámetro de 19.05 milímetros, con un canto completamente liso, sin ningún tipo de estriado. Hay un dato curioso y poco conocido sobre este año en particular que muchos coleccionistas experimentados sí reconocen de inmediato. La Casa de Moneda utilizó para el anverso un troquel maestro que ya tenía más de 50 años de uso continuo, y ese desgaste acumulado provocó que muchos detalles finos, como los mechones de cabello de Lincoln, la textura de la barba y los pliegues de la vestimenta aparecieran considerablemente más suaves y menos definidos que en años anteriores o posteriores. De hecho, entre los especialistas, se considera que la calidad de acuñación del centavo de 1967, junto con el de 1968, se encuentra entre las más débiles de toda la serie del monumento a Lincoln. Un problema que la Casa de Moneda finalmente corrigió en 1969 al introducir nuevos troqueles maestros que devolvieron la nitidez original al diseño. Este detalle, aunque parezca menor, es justamente el tipo de conocimiento histórico que separa a un buscador de monedas ocasional de un verdadero conocedor,
Y es información que te ayudará a entender por qué algunas piezas de este año lucen particularmente opacas, incluso cuando están en excelente estado de conservación. Ahora bien, hablemos de lo que realmente estás buscando cuando revisas tus monedas antiguas. Los errores de acuñación auténticos, esos pequeños accidentes de fábrica que transforman una moneda común en una pieza codiciada por coleccionistas de todo el país. Es fundamental que entiendas esto desde el principio, porque la mayoría de las monedas raras que la gente cree encontrar en realidad no son más que daño posterior a la acuñación, rayones, golpes o desgaste normal, y no verdaderos errores de fábrica. Vamos a repasar únicamente las variedades documentadas y reales que existen para este año específico, sin inventar absolutamente nada. El primer error que debes conocer es el doblez de troquel, conocido en inglés como double die. Este defecto ocurre durante el proceso de fabricación del troquel mismo, cuando el cuño maestro imprime el diseño sobre el troquel de trabajo más de una vez, con un ligerísimo desplazamiento angular entre cada impresión. El resultado es que ciertas letras, números o rasgos del diseño quedan duplicados, mostrando un contorno adicional, elevado y redondeado, que se nota especialmente en la palabra trust de la leyenda In God We Trust, en la fecha, o en algunos casos en el rostro de Lincoln. A diferencia de otros años de la serie, 1967 no cuenta con un doblez de troquel espectacular y ampliamente reconocido como los famosos ejemplares de 1955 o 1972. Pero sí existen variedades menores, documentadas y catalogadas, tanto en el anverso como en el reverso. Un doblez de troquel del anverso en condición circulada suele venderse entre $20 y $50, y en casos de doblado más marcado, verificado y certificado, el valor puede subir considerablemente más. Los dobleces de troquel del reverso, que afectan principalmente palabras como one cent o e pluribus unum, y los detalles del monumento a Lincoln, suelen alcanzar entre $15 y $40 en condición circulada, y hasta $75 o más en ejemplares de alta calidad. Es crucial que aprendas a diferenciar un verdadero doblez de troquel del llamado doblado mecánico, un fenómeno completamente distinto y sin ningún valor coleccionable, que ocurre cuando el troquel resbala levemente al momento del impacto. El doblado mecánico se reconoce porque el relieve secundario es plano, como un escalón aplanado, sin la textura redondeadas y sin las muescas en forma de V en los bordes de las letras, que sí presenta un doblez de troquel genuino. Si tienes lupa en casa, este es el primer detalle que debes examinar con calma. El segundo tipo de error corresponde a las grietas y roturas de troquel. A medida que un troquel de acuñación se acerca al final de su vida útil, o si sufre algún daño repentino, comienzan a formarse fisuras que se transfieren a cada moneda acuñada con ese troquel dañado, apareciendo como líneas elevadas, curvas o irregulares sobre la superficie de la pieza. El valor de estos errores depende directamente del tamaño y la ubicación de la grieta, siendo las más pequeñas apenas apreciadas entre $5 y $25, mientras que las grietas mayores pueden alcanzar $50 o más. Existe además una variedad particular y muy buscada por los coleccionistas especializados en el centavo Lincoln, conocida popularmente como BA, un nombre que hace referencia a la aparición de una pequeña línea vertical, parecida a la letra I mayúscula, ubicada exactamente entre la B y la E de la palabra Liberty en el anverso. Este defecto tan particular, aunque común dentro del universo de errores de troquel, tiene un grupo de coleccionistas dedicado específicamente a reunir ejemplares BIE de distintos años, y un centavo de 1967 con este error suele cotizarse entre $5 y $20, dependiendo de su estado de conservación. Cuando la grieta de troquel se vuelve tan severa que un fragmento completo del troquel se desprende,
dejando una zona elevada, lisa y sin diseño sobre la moneda. Hablamos de lo que los numismáticos llaman un CUD, considerado uno de los errores de grieta más valiosos, capaz de alcanzar entre $100 y $150, o incluso más, dependiendo de su tamaño y visibilidad. El tercer grupo de errores, y probablemente el más espectacular desde el punto de vista visual y también el más valioso económicamente, corresponde a los errores de planchuela, es decir, fallos relacionados con el disco metálico en blanco antes de ser acuñado. El más extraordinario de todos es cuando un centavo termina siendo acuñado accidentalmente sobre una planchuela equivocada, por ejemplo, sobre el disco metálico destinado a una moneda de 10 centavos. En 1967, las monedas de 10 centavos ya se fabricaban con un núcleo de cobre recubierto de una aleación de cobre y níquel, lo que les daba una apariencia plateada y un peso de apenas 2.27 gramos, notablemente inferior a los 3.11 gramos que debería pesar un centavo de bronce normal. Cuando el diseño del centavo se estampa por error sobre esta planchuela más pequeña y de color distinto, el resultado es una moneda visualmente impactante, de color plateado en lugar de cobrizo, con el diseño incompleto porque el disco es más pequeño que el troquel, y frecuentemente con parte de la leyenda del borde recortada o ausente. Este tipo de error es extremadamente escaso y ha alcanzado precios documentados de $1.410 en una subasta de Stack's Bowers en 2014 y $1.680 en una subasta de Heritage Auctions en 2020, con registros adicionales que muestran ventas superiores a los $500 y hasta $2.000 dependiendo del estado de conservación de la pieza. Si alguna vez encuentras un centavo de 1967 que se vea plateado en lugar de cobrizo, lo primero que debes hacer es pesarlo en una báscula de precisión, porque esa diferencia de peso es la prueba definitiva de un error genuino de planchuela equivocada. Otro error relacionado con la planchuela es el golpe descentrado. ¿Qué ocurre cuando el disco metálico no queda correctamente alineado entre los troqueles al momento del impacto, provocando que una parte del diseño quede completamente ausente, dejando una zona lisa y sin relieve en uno de los bordes de la moneda? El valor de estos errores depende del porcentaje de descentrado, que puede variar entre un 5 y un 90%, y de si la fecha permanece visible o no, ya que una moneda descentrada sin fecha legible pierde gran parte de su atractivo para los coleccionistas al no poder atribuirse con certeza a un año específico. Los descentrados menores, de apenas un 5 a un 10%, son relativamente comunes y suelen valer entre $5 y $10, mientras que los descentrados dramáticos, de un 50% o más, con la fecha aún visible, pueden alcanzar cifras entre $100 y $500. También existen los llamados golpes múltiples o monedas fusionadas, que ocurren cuando una moneda no es expulsada correctamente del área de acuñación y recibe un segundo o incluso un tercer impacto de troquel, generando diseños superpuestos y en ocasiones fusiones físicas entre dos planchuelas que quedaron pegadas entre sí durante el proceso. Estos errores de doble golpe o de monedas fusionadas están documentados con ventas cercanas a los $900, y en casos de fusiones particularmente dramáticas, se han registrado transacciones que superan los $1.400. Ahora bien, existe una categoría completamente distinta dentro de la producción de 1960 y 7 que merece una explicación aparte, porque genera mucha confusión entre coleccionistas principiantes, los llamados Special Mint Set, o conjuntos especiales de acuñación, comúnmente abreviados como SMS. Durante el período de 1965 a 1967, la Casa de Moneda suspendió temporalmente la producción de los tradicionales conjuntos de prueba, o proof sets, que normalmente se vendían a coleccionistas
y los reemplazó por estos conjuntos especiales fabricados en la ceca de San Francisco, utilizando troqueles pulidos y una presión de acuñación superior a la habitual. El resultado es una moneda con un acabado satinado, sin el efecto de brillo giratorio conocido como cartwheel luster, que sí presentan las monedas normales de circulación, y con un nivel de detalle notablemente más nítido, especialmente visible en los mechones de cabello de Lincoln y en los escalones del monumento. En 1967, la Casa de Moneda produjo únicamente 1.860.000 y 3.344 de estos conjuntos especiales, una cifra diminuta comparada con los más de 3.000 millones de centavos regulares acuñados ese mismo año para circulación. Para identificar si tienes un centavo SMS genuino, debes inclinar la moneda bajo una única fuente de luz directa. Si observas ese efecto de rueda giratoria de brillo, desplazándose por la superficie, se trata de una acuñación comercial normal. Si en cambio la superficie luce uniformemente satinada, sin ese efecto rotatorio, y con un detalle de acuñación excepcionalmente nítido, podrías tener entre manos un ejemplar SMS. Es importante que sepas que, una vez que una moneda SMS circula y se desgasta por el uso, ese acabado satinado se pierde de forma permanente, y la pieza se vuelve prácticamente indistinguible de una acuñación comercial común, perdiendo también la enorme mayoría de su valor adicional. Dentro de los conjuntos SMS existen además designaciones especiales según el contraste entre el relieve y el campo de la moneda. Cuando el diseño presenta un acabado escarchado que contrasta claramente con campos más reflejantes, se utiliza la designación cameo, abreviada CAM, y cuando ese contraste es aún más pronunciado y dramático, se utiliza la designación Deep Cameo, abreviada DCAM. Estas designaciones son extraordinariamente escasas para este año en particular. De hecho, el Servicio Profesional de Calificación de Monedas, conocido por sus siglas en inglés PCGS, ha certificado hasta la fecha un único ejemplar de 1967 con la designación completa Deep Cameo, calificado como SP65 DCAM, lo que lo convierte en una de las variedades modernas más escasas de toda la serie del centavo Lincoln. Y aquí llegamos al dato que probablemente estabas esperando desde el inicio de este video. El ejemplar SMS más valioso jamás registrado en subasta pública para el año 1967 fue calificado como SP68RD Cameo por PCGS. Y se vendió en una subasta de Heritage Auctions el 4 de junio de 2014 por la asombrosa cifra de $5.581.25. Eso representa casi 560,000 veces su valor nominal de un centavo. Otro ejemplar con designación Deep Cameo, calificado SP65, alcanzó $3.360 en una subasta de Heritage Auctions el 17 de junio de 2018. E incluso entre las acuñaciones comerciales normales, sin el acabado especial SMS, existe un registro notable. Un ejemplar calificado MS67RD por PCGS se vendió por $4.945 en una subasta de Bowers & Merena en noviembre de 2008, demostrando que incluso una moneda de acuñación comercial completamente ordinaria puede alcanzar cifras extraordinarias cuando su estado de conservación es prácticamente perfecto. Quiero ser completamente honesto contigo en este punto, porque este canal se construye sobre la confianza y no sobre promesas vacías. Si has visto en internet titulares que hablan de un centavo de 1967 valorado en decenas de miles de dólares, en $98,000 o cifras similares, debes saber que hasta el momento de la producción de este video no existe ningún registro de subasta pública, verificable y documentado por casas serias como Heritage Auctions, Stack's Bowers o PCGS, que respalde una cifra de esa magnitud para esta fecha específica.
El récord real, comprobable y documentado se mantiene en los 5.581 dólares con 25 centavos del ejemplar SMCSP 68 RD Cameo vendido en 2014. Esto no significa que la moneda no sea valiosa, todo lo contrario, estamos hablando de un centavo que puede multiplicar su valor nominal por cientos de miles bajo las condiciones correctas. Pero prefiero darte la información real y verificable antes que alimentar una expectativa que después te lleve a una decepción o peor, aún, a que alguien intente aprovecharse de ti ofreciéndote una suma falsa por una moneda que en realidad vale mucho menos de lo que te prometieron. Hablemos ahora de algo fundamental para entender por qué el valor de una misma moneda puede variar tan drásticamente. El sistema de calificación conocido como escala Sheldon. Este sistema numérico, que va del 1 al 70, fue desarrollado originalmente por el Dr. William Sheldon, y hoy es el estándar utilizado por absolutamente todos los servicios profesionales de calificación en Estados Unidos. Las calificaciones más bajas, entre 1 y 58, corresponden a monedas circuladas, que muestran distintos grados de desgaste visible por el uso cotidiano, desde piezas prácticamente ilegibles hasta ejemplares levemente desgastados, pero aún con buen detalle. A partir de la calificación 60 comienza la categoría de estado sin circular, conocida como Mint State, que se extiende hasta el 68, 69 y el prácticamente inalcanzable 70, que representa la perfección absoluta sin ningún defecto visible ni siquiera bajo magnificación. Para el caso específico de las monedas con acabado especial, como nuestros ejemplares SMS, se utiliza la designación Specimen, abreviada SP, seguida del número correspondiente en esta misma escala. La diferencia de valor entre calificaciones consecutivas puede ser abismal. Un centavo de 1967 en condición circulada común vale apenas su contenido de cobre, alrededor de 2 centavos de dólar al precio actual del metal, mientras que ese mismo diseño, en calificación MS67, puede alcanzar varios miles de dólares. Esa diferencia de precio no está en el diseño, está exclusivamente en la conservación. Y esto me lleva directamente a la advertencia más importante de todo este video, algo que debes grabarte en la memoria antes de continuar buscando entre tus monedas. Jamás, bajo ninguna circunstancia, limpies una moneda antigua que sospechas puede ser valiosa. Sé que la tentación es enorme. Ves una moneda opaca, con manchas, con esa pátina oscura que se acumula con el paso de las décadas, y tu primer instinto es frotarla con un paño, sumergirla en vinagre o pulirla hasta que brille como nueva. Ese instinto, aunque comprensible, puede destruir por completo el valor coleccionable de la pieza. La limpieza deja microscópicas líneas de rayado en la superficie del metal, invisibles a simple vista pero perfectamente detectables bajo la lupa de un calificador profesional, y esas líneas alteran para siempre la superficie original de la moneda. Los servicios de calificación profesional identifican de inmediato una moneda que ha sido limpiada, y automáticamente la marcan con la designación detalles, en inglés details, lo que en la práctica significa que la moneda pierde su calificación numérica completa y, con ella, la inmensa mayoría de su valor de mercado, sin importar lo rara o especial que sea la pieza. Una moneda con pátina natural, con ese tono oscuro o dorado que se desarrolla con los años, es exactamente lo que los coleccionistas buscan, porque esa pátina es una prueba física de autenticidad y de antigüedad genuina. Si tienes en tus manos una moneda sucia pero potencialmente valiosa, la única acción correcta es no tocarla más de lo necesario, guardarla en un sobre de papel o en una cápsula protectora y llevarla directamente a un profesional para su evaluación. Ahora que ya conoces la historia, los errores documentados y las advertencias fundamentales, vamos a hablar del proceso exacto que debes seguir para inspeccionar tus propias monedas en casa, paso a paso,
sin necesidad de equipos costosos ni conocimientos avanzados. Lo primero que necesitas es una buena fuente de luz, preferiblemente natural o una lámpara LED de luz blanca intensa, colocada de manera que puedas inclinar la moneda y observar cómo se refleja la luz sobre su superficie. Un movimiento que te permitirá detectar tanto el efecto de brillo giratorio de una acuñación comercial normal como el acabado satinado característico de un ejemplar SMS. Lo segundo que necesitas es una lupa de al menos 10 aumentos, conocida entre coleccionistas como loupe, una herramienta económica y fácil de conseguir que te permitirá examinar con precisión las letras, la fecha y los diminutos detalles del diseño, buscando específicamente esa separación redondeada y con muescas que caracteriza a un verdadero doblez de troquel, muy distinta del aplanamiento típico del doblado mecánico sin valor. Lo tercero, y esto es crucial cuando sospechas de un posible error de planchuela, es contar con una báscula de precisión capaz de medir en gramos con al menos 2 decimales, porque el peso es la prueba matemática más contundente que existe. Un centavo normal de 1967 debe pesar exactamente 3.11 gramos, y cualquier desviación significativa de ese peso, especialmente si la moneda luce de un color distinto al cobre habitual, es una señal de alerta que amerita una evaluación profesional inmediata. Revisa también el diámetro, que debe ser de 19.05 milímetros, y el canto, que en esta moneda es completamente liso, sin ningún tipo de estriado. Presta atención especial a la ausencia de marca de seca, recordando siempre que esto es normal y esperado en los años 1965, 66 y 67, y no debes confundirlo jamás con un error de fabricación. Finalmente, examina cuidadosamente toda la superficie de la moneda, tanto el anverso como el reverso, buscando grietas elevadas, esa pequeña línea vertical entre la B y la E de Liberty, zonas descentradas sin diseño, o cualquier irregularidad visual que se aparte de lo que consideramos una acuñación estándar. Supongamos que después de toda esta inspección minuciosa, efectivamente encuentras una moneda que parece cumplir con las características de alguno de los errores que hemos descrito, o que simplemente presenta un estado de conservación excepcional. El siguiente paso es igual de importante que el hallazgo mismo, porque muchísimos coleccionistas principiantes cometen errores graves precisamente en esta etapa final, errores que terminan costándoles la mayor parte del valor real de su descubrimiento. El primer error común es acudir directamente a una casa de empeño con la esperanza de obtener una valoración justa. Las casas de empeño, por la naturaleza misma de su modelo de negocio, necesitan comprar por debajo del valor real para poder revender con ganancia, y en la enorme mayoría de los casos su personal no tiene formación especializada en numismática, por lo que suelen ofrecer sumas muy por debajo del verdadero valor de mercado, cuando no directamente descartan la pieza por desconocimiento. El segundo error grave es intentar vender una moneda potencialmente valiosa sin haberla autenticado primero de manera profesional. Sin una certificación oficial, cualquier comprador serio, ya sea un coleccionista particular o un distribuidor establecido, dudará legítimamente de la autenticidad y del estado real de conservación de la pieza, lo que te obligará a venderla muy por debajo de su valor potencial simplemente por falta de garantías verificables. El tercer error, quizás el más silencioso pero igualmente costoso, es la prisa. Muchas personas, emocionadas por su hallazgo, buscan vender de inmediato al primer comprador que aparece, sin comparar ofertas, sin investigar el mercado actual, sin darle tiempo al proceso de autenticación que puede literalmente multiplicar el valor final de venta. El proceso correcto, el que realmente protege tu descubrimiento y maximiza su valor, comienza con la autenticación y calificación profesional a través de uno de los dos servicios más reconocidos y confiables de todo el país,
El Servicio Profesional de Calificación de Monedas, conocido como PCGS, y el Servicio Numismático de Calificación, conocido como NGC. Ambas organizaciones cuentan con expertos numismáticos que examinan cada moneda enviada, determinan su autenticidad, identifican y catalogan cualquier variedad o error presente, y le asignan una calificación numérica oficial dentro de la escala Sheldon que mencionamos anteriormente, encapsulando finalmente la pieza en una cápsula sellada y transparente que certifica permanentemente sus características. Esta certificación no solo protege físicamente la moneda de futuros daños, sino que además elimina cualquier duda sobre su autenticidad de cara a compradores potenciales, lo que se traduce directamente en un precio de venta significativamente más alto. Una vez que tu moneda está certificada, tienes varios caminos serios y confiables para venderla. Las casas de subastas especializadas en numismática, como Heritage Auctions, la casa de subastas numismáticas más grande del mundo, o Stack's Bowers, una de las firmas más respetadas y con mayor trayectoria histórica en Estados Unidos, son opciones excelentes porque exponen tu moneda directamente ante miles de coleccionistas serios y competidores, dispuestos a pagar el verdadero valor de mercado a través de un sistema de pujas competitivas. También puedes acudir a distribuidores certificados de monedas, particularmente aquellos que forman parte de la Asociación Numismática Americana, conocida como ANA, una organización que exige a sus miembros un código ético estricto y garantiza un nivel mínimo de profesionalismo y honestidad en cada transacción. Comparar varias opciones, tomarte el tiempo necesario para investigar el mercado actual, y nunca sentir presión para vender de inmediato son las claves fundamentales para asegurarte de recibir el precio justo que tu hallazgo realmente merece. Hablemos ahora de las cifras reales y realistas que puedes esperar según el tipo exacto de moneda que tengas entre tus manos, porque quiero que termines este video con expectativas honestas y fundamentadas en datos verificables. Si tu centavo de 1967 muestra signos evidentes de circulación, desgaste visible y ningún error especial, su valor prácticamente coincide con su contenido de cobre, alrededor de 2 centavos de dólar, considerando el precio actual del metal, es decir, apenas el doble de su valor nominal original. Si en cambio tu moneda se conserva en estado sin circular, brillante, sin desgaste visible, su valor comercial habitual oscila entre 10 y 20 centavos de dólar en calificaciones básicas, pudiendo llegar a unos pocos dólares en calificaciones intermedias más altas. Si logras identificar un error auténtico y documentado, como un doblez de troquel menor, una grieta de troquel, o el característico BIE entre la B y la E de Liberty, estamos hablando de valores que van desde 5 hasta 150 dólares, dependiendo del tipo específico de error y de su estado de conservación. Si tu hallazgo resulta ser algo verdaderamente excepcional, como un error de planchuela equivocada, con esa apariencia plateada y ese peso reducido de 2.27 gramos, o un golpe de centrado dramático con la fecha aún legible, podrías estar frente a una pieza valorada entre 500 y 2,000 dólares o más, dependiendo de las características exactas y de la demanda específica de coleccionistas especializados en ese tipo de error. Y finalmente, si tienes la fortuna extraordinaria de poseer un ejemplar del conjunto especial SMS, particularmente con designación Cameo o Deep Cameo, y una calificación numérica alta dentro de la escala Sheldon, podrías estar hablando de una moneda valorada entre varios cientos y varios miles de dólares, con el récord histórico documentado situado en los 5.581 dólares con 25 centavos. Estas cifras, aunque no alcanzan los titulares sensacionalistas que a veces circulan sin fundamento por Internet, representan de todos modos una diferencia extraordinaria frente al valor nominal de un centavo.
y demuestran con claridad por qué revisar tus monedas antiguas con paciencia y conocimiento real puede convertirse en un hallazgo genuinamente significativo. Piensa en esto. Encontrar una sola moneda que valga $5,000 dentro de un frasco de cambio olvidado durante décadas no es una fantasía. Es un hecho documentado que le ha ocurrido a personas reales. Personas que simplemente decidieron dedicar una tarde tranquila a revisar lo que muchos otros considerarían basura sin ningún valor. Así que aquí termina nuestro recorrido por la historia, los secretos y el verdadero valor del centavo Lincoln de 1967. Pero aquí, justo ahora, comienza tu propia búsqueda. No necesitas ser un experto, no necesitas equipos costosos, solamente necesitas curiosidad, paciencia y la voluntad de dedicar unos minutos a revisar ese cambio olvidado que probablemente tienes más cerca de lo que imaginas. Reúne tus monedas, busca en esos cajones que llevan años sin abrirse, revisa las herencias familiares guardadas con cariño pero sin atención numismática, y aplica todo lo que aprendiste hoy. Observa la luz, usa tu lupa, pesa con cuidado, y sobre todo,